Buenos días. Quiero agradecer a la universidad por esta iniciativa de publicitar a través de este medio audiovisual los distintos posgrados que se están dando en la universidad. A mí me toca especialmente dar sobre la Facultad de Ciencias Económicas y un tema que parece no tan importante en las administraciones públicas, pero que es el tema de la contabilidad gubernamental. Y esa contabilidad gubernamental como importancia en una herramienta de gestión, es decir, cómo acompaña al administrador público, al gobernante, al responsable de administrar fondos públicos, tener un buen sistema de información. Y eso es lo que es la contabilidad gubernamental. Es un sistema de información que produce datos. Esos datos son útiles, que sirven para tomar decisiones por parte de los administradores y también para poder controlar la gestión del administrador. Un control que puede ejercer tanto la ciudadanía como lo pueden ejercer algunos órganos específicos de control. Ahora, esa información, ese procesamiento de datos útiles que hace este sistema de contabilidad gubernamental tiene que tener ciertos requisitos para satisfacer la necesidad de información que tiene tanto el administrador público como los ciudadanos que usan de los servicios públicos que brinda ese administrador, ese gobernador, ese presidente, ese intendente. Por eso es que hablamos de requisitos o atributos que necesariamente tiene que cumplir la contabilidad gubernamental, como es ser pertinente para satisfacer las necesidades, estar atento a la realidad económica que rodea y además ser confiable, ser transparente, ser pública. La publicidad de toda la información financiera ya creo que es una necesidad de la comunidad de saber qué es lo que un gobernante hace con los fondos públicos que le detrae coactivamente. Es decir, toma de la riqueza privada, la hace pública y la aplica a la satisfacción de las necesidades. Eso es lo que se llaman atributos de la información contable que necesariamente tiene que tenerla. Ahora todos se preguntarán para qué sirve la contabilidad, porque en apariencia la contabilidad sirve solo para los contadores. En realidad, los contadores lo que hacemos es formar, informar y producir datos. Pero justamente esa contabilidad lo que va a servir es para tomar decisiones. El administrador público es como un médico. Un médico resuelve mejor si tiene los análisis del paciente para poder recetarlo. Pero además, si tiene mucha información a través de esos análisis o a través de información contable, ese administrador público va a tomar las mejores decisiones para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y por otro lado, la importancia del sistema es que es el sistema que coordina el resto de los sistemas que rodean la administración financiera. Es decir, va a tomar datos de todos los sistemas de administración financiera, el de presupuesto, el de deuda pública, el de bienes del Estado, el de contrataciones, los transforma en datos útiles que como resultado final de ese procesamiento y esa obtención de datos útiles, el administrador que va a poder hacer rendir cuentas, esa rendición de cuentas va a poder ser juzgada, es decir, el juzgamiento de la gestión de ese administrador y por supuesto poder determinar las responsabilidades por el uso de los fondos públicos que ese administrador está haciendo. Vuelvo a repetir, fondos privados que el Estado los toma coactivamente y los hace públicos. Ustedes podrán ver un ejemplo de lo que es un enfoque sistémico y cómo el sistema de contabilidad gubernamental es el que envuelve al resto de los sistemas tomando toda la información para esa producción de información útil para tomar decisiones, para rendir cuentas y para que la ciudadanía sepa qué es lo que el Estado hace con esos fondos. Ahora bien, la contabilidad gubernamental, como todos los sistemas, tienen ciertas normas que deben cumplirse, normas de carácter obligatorios o normas que son solamente recomendaciones. Lo que les quiero contar es que esas normas principalmente son de base legal, es decir, que la contabilidad gubernamental se basa en la ley, es decir, en un sistema jurídico, en un sistema que regula la administración pública. No obstante ello, y para poder llegar a lo que prontamente va a pasar en la República Argentina y en todas las provincias argentinas, como ya está pasando en el mundo, esas normas se van a volver de aplicación obligatoria.
y un poco de historia respecto de qué ha ido pasando con la profesión, el involucramiento en la gestión pública, es que organismos profesionales nacionales, como la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencia Económica, ha emitido normas contables propias para el sector público. Y esto no hace mucho que pasó, como pasaba para la actividad privada. Esto arranca en el año 2005 recién. Es decir, cuando ya había contabilidad hacía muchos años, desde el Papa Luca Paciolo, que fue el inventor de la partida doble. Pero además de esas recomendaciones que hizo el órgano técnico, es decir, de la profesión, independientemente del color político o del gobierno que se tratara, hizo pronunciamientos o recomendaciones del deber ser de la información contable y de lo mínimo que tenía que brindar para esa toma de decisiones, para ese control y para esa rendición de cuentas. Pero no solamente la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que nos reúne a los profesionales de todo el país, sino también que hubieron otros tipos de pronunciamientos respecto de cómo tenía que ser la información contable. Esos pronunciamientos fueron por órganos de control, fueron a través de asociaciones generales de contadores de la República Argentina, y lo más moderno, lo más importante son normas internacionales de contabilidad que emite la IFAC. ¿Y qué es la IFAC? La IFAC es la Federación Internacional de Contadores Públicos. Y es hacia donde va el mundo que sobre todo sobrevive muchas veces de préstamos de organismos internacionales de crédito. Esos organismos internacionales de crédito quieren tener la información en un mismo formato. Esa IFAC, que hoy tiene más de 123 países que la conforman, entre países y jurisdicciones, con más de 2,5 millones de profesionales en ciencia económica, emite esas normas que están traducidas hasta en el idioma mandarín, además de en español. Es decir, que es un conjunto de normas que se emiten para todo el mundo. La aplicación de esas normas, de ese organismo que además tiene un ente emisor de normas especiales para el sector público. ¿Y por qué digo especiales? ¿Por qué digo también que las federaciones especiales? Porque no se pueden aplicar directamente las normas contables que se aplican en una empresa privada. Entonces, este organismo internacional también entendió eso, emitió normas contables para el sector público, tiene un ente emisor de normas contables y además un consejo que controla esas normas. Ahora, la aplicación de las mismas depende. ¿De qué va a depender? De varias cosas. Del orden jurídico, del sistema de organización política del país y, por supuesto, de la fuerte decisión política de que esas normas se cumplan. Porque esas normas dejan a la luz toda la información referida a la gestión financiera. Esto es un resumen, nada más, que son más de 40 normas ya traducidas al español, hay algunas más todavía, que están relacionadas con la presentación de la información, con las inversiones que el Estado nacional o provincial o donde se apliquen se hacen a través de diferentes entes, todos los activos con que cuenta el sector público, y acá activos me refiero a todos, es decir, a las plazas, a los ríos, a las montañas, al espacio, es decir, a todos los activos, tangibles e intangibles, naturales o artificiales, de derecho público o derecho privado. Y dos normas más, unas son referidas a los ingresos públicos y otras son normas complementarias que tienen que ver con aquello que no están contemplados en el resto de las normas. Ahora bien, ¿qué condiciones o qué necesidad tenemos para poder aplicar estas normas? Que indudablemente, como pasó en el año 92 con la ley nacional por una imposición del Fondo Monetario Internacional, hoy seguramente vamos a tener que aplicar esas normas internacionales de contabilidad porque el mundo viene caminando hacia ese lado. Lo primero que necesitamos es un marco institucional y jurídico adecuado que permita la aplicación de esas normas. Luego, una fuerte decisión política de que así sea, porque se van a poder expresar y mostrar todos los resultados de una gestión y controlar los resultados de esa gestión. También es cierto que yo no puedo tomar las normas, copiarlas y decir ya está, ya tengo las normas contables. No, esto es una implementación progresiva, es una implementación que va acompañada de una planificación y no es que las tomo, sino que las adapto
porque todos los países no son iguales. Esto, si bien la palabra traducida es normas, en realidad son estándares internacionales a lo que debe ajustarse la información financiera. No puedo dejar de mencionar, por ser docente universitaria y que estoy involucrada en estos temas de capacitación, que todo el personal, todo el agente, todo el profesional que esté a cargo de producir información financiera tiene que tener una capacitación continua y permanente. Y por otro lado, hay que convencer al administrador público de cuáles son los beneficios que él tiene de conocer la información real, es decir, esa aproximación a la realidad que dijimos recién de los atributos, tiene que ver con concientizarse de que con mejor información puede gestionar mejor. Y también, esto nos ha pasado en muchas veces que hemos tratado de implementar un sistema contable, tenemos que evitar que hayan contabilidades paralelas. Es decir, cuando se decida que va a haber un sistema de información financiera, el resto de las contabilidades paralelas o registros paralelos o como le quieran llamar, tienen que desaparecer. Porque si no se siguen utilizando esos registros, dejando de lado la contabilidad legal y jurídica y, por supuesto, mal aprovechando los fondos públicos, porque invierto en un sistema legal, pero además gasto fondos, recursos humanos y financieros en mantener sistemas paralelos. Esto que está acá es una pequeña muestra de algunos países que han ido adoptando esas normas. Ahora, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Uruguay, por ejemplo, fue un caso en que fue una decisión de un órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas de Uruguay, que obligó a la implementación de esas normas porque no tenía contabilidad. Y si no hay contabilidad, no hay rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, no hay control. Vuelvo a insistir con que no es copiar las normas, es adaptarlas teniendo en cuenta la organización política que tiene el país, que no es lo mismo un país unitario, no es lo mismo Chile, no es lo mismo Argentina, no es lo mismo Panamá. Es decir, Argentina tiene, y Mendoza también, porque la ley le da la facultad a aquel que puede emitir normas contables que tenga en cuenta cuáles son esas normas internacionales. Y como conclusión, a mí siempre me gusta esto de reflotar la importancia que tiene un sistema de contabilidad, porque además me ha tocado lidiar con los sistemas de contabilidad desde el control, desde la gestión y desde la misma hacer la contabilidad. Y un sistema de contabilidad no hay que perder cuál es su principal finalidad. No es dejar expuestos los malos resultados. Los malos resultados sirven para corregirlos y los buenos resultados están para mostrarlos. Entonces la finalidad es poderle garantizar a aquel que usa, es usuario de esa contabilidad, en forma objetiva, en forma técnica, en forma profesional, despojado de cualquier intento político, que esa información financiera presentada por los distintos gobiernos tiene como finalidad o se hace en mira de transparentar la gestión pública y poder rendir las cuentas. Porque rendir las cuentas hace que el ciudadano confíe en el administrador, confíe en el uso de los fondos públicos, esos fondos públicos que está aportando para sostener esta administración financiera. Espero con esto haber dado un pequeño pantallazo de cómo estamos, para qué sirve la contabilidad y hacia dónde vamos con la contabilidad. En el orden internacional esto ya tiene grandes avances, hay muchas normas. También quiero dejar en claro que esto no es adoptar, sino adaptar, que son estándares a los cuales hay que ajustarse en beneficio no solamente de la ciudadanía, sino también de los administradores públicos para que tengan buena información para poder desempeñar su función, para poder rendir las cuentas y demostrar el buen uso de los fondos públicos. Desde ya, muchas gracias a la universidad por esta oportunidad y poder mostrar lo que estamos haciendo en los posgrados.